Saludos, mi nombre es Manuel Aguas Vivas y le voy a presentar mi proyecto de Laboratorio de Electrónica 1. Bueno, la idea del proyecto es saber la temperatura promedio que hay en una habitación o en un área específica y a partir de esa temperatura poder prender un motor que haga girar un abanico que ventile el ambiente para que disminuya la temperatura principalmente. Entonces aquí vemos el diseño en Tinkercad, que vemos aquí los 4 sensores de temperatura, son TMP, y podemos determinar, bueno, aquí vemos la señal promedio ya de estas 4, aquí podemos comprobar el cambio, si esta cambia, si esta cambia, si esta cambia. Entonces ahí podemos ver los valores. Con 60 da 555 milivoltios y así sucesivamente. Al final se promedian estas 4 y este es el resultado. Aquí se ve el valor límite, que es con el que está seteada la temperatura. Entonces, para determinar qué temperatura es con la que está seteada, que hace girar este motor que está aquí, vamos a hacerlo girar. Vemos cuando pasó de 488, que este es el límite, prende el motor. Para saber la temperatura, aquí hacemos una interpolación simple y vemos que con 375 milivoltios se consigue 25 grados Celsius, con 875 milivoltios 125. Entonces se determina que el límite que yo utilicé fue de 39.6. Después de que exceda esa temperatura, entonces el abanico prende y disminuye la temperatura hasta que se apague el abanico otra vez. Entonces el diseño que yo utilicé en Liveware es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que los sensores de temperatura aquí no son encapsulados, sino que es como una resistencia variable. Y a partir de ahí, yo lo que hice fue un divisor de tensión para tener eso es como crear un sensor de temperatura. Y básicamente lo mismo, lo único que las escalas son diferentes aquí. Aquí el límite que yo utilicé fue 3 voltios. Aquí vemos el valor de cada sensor, sensor 1, 2, 3 y 4. Y vemos aquí el voltaje de salida, que es 3 voltios. Entonces vemos que se promedian todas estas. Por ejemplo, aquí llegó a 3 y prendió. Igual aquí podemos hacer una interpolación simple para saber en qué temperatura está seteado. En 1.65 voltios tenemos 20 Celsius. En 331 voltios tenemos 40 Celsius, por lo tanto el límite de 3 voltios es 36.26 Celsius. En ese momento, en este caso, en vez de prender un motor, enciende un LED. Bueno, ahora voy a empezar lo que es la explicación del proyecto físico que realicé para la asignatura del Laboratorio de Electrónica 1. Y mi proyecto consistió en utilizar un circuito con OPAMP que determinara la temperatura promedio que ofrecían 4 sensores LM35 y a partir de esa señal, cuando llegue a cierta temperatura, la idea era que prendiera un motorcito, pero no lo pude conseguir y utilicé un buzzer como una señal auditiva que determina que ya la temperatura excedió el límite puesto. Entonces, este circuito con respecto a los modelos simulaciones que realicé varió un poco porque los componentes no son los mismos por la disponibilidad que yo tenía física y en los software tampoco tenían los componentes que yo utilicé. Entonces aquí está la demostración. Lo que se ve en el tester, la medición es el voltaje promedio de los 4 sensores puestos ya y la temperatura. Aquí tengo una fuente de calor y lo voy a poner en uno de los sensores y ahí encendió. Como vimos, bueno, esto es un LM35. Ahora le indico. Aquí le estoy echando un chin de agua para que se enfríe. Ok, ahí cuando llegó a 314 milivoltios se apagó la señal auditiva. Esto es este sensor de temperatura
la conversión que tiene de temperatura a voltaje es que por cada grado Celsius se obtiene 10 milivoltios. Entonces el límite que yo utilicé con un divisor de tensión es que cuando llegara a 31 grados Celsius la temperatura promedio, incendiara el buzzer.